Seguimos con más en Conexión B, Análisis, Entrevista. Vamos a platicar de las consecuencias que ya está teniendo esta invasión de Rusia a Ucrania, este conflicto armado, independientemente de las vidas que está cobrando, de las atrocidades hacia la humanidad, ya las consecuencias que está dejando en lo económico en el mundo, cómo nos está afectando ya directamente a nosotros los mexicanos. Vamos a escuchar a Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, también economista del CIDE, para que nos platique al respecto. Adelante, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buena tarde a ti y a todo el auditorio. Pues ya se empiezan a sentir estos pues rescoldos, ya estas repercusiones que está teniendo el conflicto en Rusia-Ucrania, esta invasión de Rusia a Ucrania. Las sanciones han sido muy severas para los rusos, económicamente hablando, y esto pues nos va a golpear y ya nos está golpeando directamente a toda la humanidad, a todo el mundo. Jorge. Así es, Jorge. Mira, aquí en México es increíble, pero en México se espera algo diferente de su narrativa, pero no cambia. Se sigue tratando el conflicto entre Rusia y Ucrania como algo muy distante, como un elemento de distracción, y estamos muy enfocados en toda la parte de la narrativa local que tiene el gobierno federal, que quizá está pasando por uno de sus momentos críticos en términos políticos e institucionales. Pero creo que hay que ponerlo en perspectiva la parte del conflicto y cómo nos empieza ya a repercutir. El conflicto yo creo que debe de verse en dos vertientes, una la parte hostil, es decir, toda la parte del conflicto bélico, y otra que está ya muy latente desde este lunes, martes y hoy el día miércoles, con la parte de una guerra, pero en términos comerciales, porque en términos de sanciones. Ya vemos un incremento generalizado, por ejemplo, en el mundo de materias primas, el tema de petróleo, gas, trigo, maíz, productos de la minería, pero es muy importante destacar que estas sanciones, por ejemplo, han aislado a Rusia del comercio y de los mercados como nunca se había visto antes un tipo de bloqueo. Los bloqueos que se están dando a las exportaciones están afectando directamente a la parte del conflicto en Rusia. Y hay que recordar también que hay una parte bélica, como decía al principio, pero también hay una población que está sufriendo las consecuencias en Rusia. Hay sanciones, Jorge, desde muy mediáticas, como por ejemplo la FIFA en términos de fútbol, la Fórmula 1, todas las partes de instituciones financieras que hicieron todos los cortes para no hacer transferencias, aerolíneas, firmas de automóviles, alimentos, que han rechazado hacer negocio con Rusia. Putin, en este caso, ha comentado que estas sanciones económicas son como una declaración de guerra, por lo tanto, es otro tipo de conflicto que es el que estamos viendo, aparte del armado. Y estas sanciones o este tema del conflicto ha mantenido a Rusia como un sentimiento anti ellos, ¿no? Un sentimiento antirruso de toda la parte de la comunidad internacional que está complicando el esquema. ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Cómo lo bajamos en términos de México? Mira, el gobierno federal ha actuado de un modo muy ambiguo, por decirlo menos. Ha condenado a Rusia, por un lado, en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no ha querido, por ejemplo, ayudar o enviar una ayuda humanitaria en este avión de la Fuerza Aérea que fue a Ucrania por refugiados o por ciudadanos mexicanos. Pedían las asociaciones civiles, pedía la Embajada de Ucrania en México que llevaran víveres, que llevaran ayuda humanitaria en un transporte aéreo que iba vacío precisamente de ida, y no se hizo. Por lo tanto, es una manera muy ambigua de actuar en el conflicto. Pero la repercusión en términos económicos, Jorge, la vemos en precios energéticos. Hay una imagen, y aquí es donde entra el detalle, hay una imagen en la parte colectiva de que somos todavía un país petrolero, ¿no? Estamos en una abundancia de petróleo y los números no dicen esa parte. Y los números, por ejemplo, en el 2021, las importaciones, es decir, todo el petróleo que nosotros importaron, fueron mucho mayor que las exportaciones. Por lo tanto, contradice un poco esta narrativa del boom petrolero que podemos tener. Lo más probable es que este impacto en el precio del petróleo tenga un impacto negativo en las finanzas públicas. La buena noticia quizás es un impacto positivo en la parte de las finanzas de Pemex, pero que no va a repercutir directamente en la población. Y ojo, yo creo que es muy, muy, muy importante tomar aquí en consideración que a medida de que el gobierno tenga una repercusión negativa, puede empezar a hacer ajustes, lo pongo entre comillas, ¿no? O sea, ajustes en sus programas habituales, como por ejemplo ya empezó
con estos temas de educación para hacer los recortes, para tratar de generar también ingresos de otro lado en caso de que tenga un problema financiero. Es decir, estamos en un conflicto armado que se traslapa o que se traslada a un tema comercial que nos va a impactar. Invariablemente no podemos negar que estamos interconectados con ellos, que las sanciones por esta guerra comercial que está imponiendo Estados Unidos y todos los aliados nos va a impactar, y lo vamos a ver en dos puntos muy importantes, Jorge. En la parte de combustibles y el segundo punto, que es los niveles de inflación. Hoy precisamente por la mañana salió la nueva cifra de inflación. Estamos otra vez alrededor del 7.3% de inflación. Febrero se considera como uno de los peores meses en muchos años con respecto a temas de inflación, y hay un aumento generalizado de alimentos, frutas, verduras, que subió el 20%, que es lo que le indica el reporte, carnes, pescado, por ejemplo, el 14%, y esperamos ahorita las repercusiones con incrementos en los precios del petróleo. Jorge, no, los datos son, iba a decir devastadores, todavía no llegamos a ese punto, pero sí son alarmantes, por supuesto. Estamos hablando de que la canasta básica, estamos hablando frutas, verduras, un 14%, los comestibles cárnicos, ¿no? La carne, el pescado, 20% de incremento, por supuesto que ya nos empieza a golpear directamente en nuestros bolsillos. Me quiero regresar un poquito al tema de las sanciones, Jorge, preguntarte sobre esto. Tengo esta, no es tanto duda, sino esta inquietud de saber si estas sanciones realmente Vladimir Putin ya las tenía previstas, que iba a ser esta pues oleada de sanciones de toda la comunidad internacional, y ya lo tenía presupuestado, o de plano la guerra la está aguantando a como puede, pero no se la esperaba. ¿Tú cómo la ves? Porque hay muchos que ya dicen, sí, hay muchos que lo ven como si él fuera ya un genio de la bola de cristal y que ya tenía todo completamente armado, lo ven así como prácticamente un anticristo, que pues inclusive lo podría hacer, no lo sé, pero ¿lo tendría presupuestado o no? No, mira, en este caso los internacionalistas coinciden de que hay dos factores que no tenía contabilizado. Una, que era una resistencia de Ucrania con respecto a su propio ejército, es decir, no pensaba que iba a tener esta resistencia, por lo tanto ha aumentado la capacidad de fuego y ha aumentado la capacidad de resistencia por el otro lado de Ucrania, lo que lo ha puesto en un tenor bastante molesto, en el sentido de que no ha podido avanzar con su invasión. Y en el otro caso, tampoco se esperaba, creen, la parte de las sanciones, y que toda la comunidad internacional empezaran a sancionar, principalmente porque esto repercute en su población. No todo Rusia está en guerra, en el sentido de que hay gente que vive, hay gente que tiene también otras ideas, y esa misma gente se le puede estar volteando por el tema económico, por empezar a sentir todas las restricciones que se tienen. Por lo tanto, la estrategia de cómo ahora ya ponen a Biden como un estadista de un juego de ajedrez, como para ir controlando el conflicto, pero con otras variables que no necesariamente son bélicas. En efecto, Rusia, por ejemplo, sí auguró que el precio del petróleo se podía ir hasta $300 por barril, lo cual sería, obviamente, si ya estamos en condiciones alarmantes, sería desastroso por el alza generalizada en todos los precios. Sí contemplaban, obviamente, porque ellos se sienten fuertes proveedores de energéticos a Europa, pero quizá no contaban con el respaldo de toda la comunidad internacional para empezar con estos bloqueos. Y lo alarmante aquí es, como habíamos comentado, el perfil que tiene en este caso Putin de reaccionar de mala manera ante sentirse acorralado, tanto en la parte bélica como en la parte comercial, económica, y tener medidas totalmente extremas que pueden llevar a un desastre sin precedentes. Jorge, y fíjate, sí me quiero detener un poco en este análisis, porque también haciendo notar las sanciones que ha habido, ¿no? Que vámonos a lo menos importante, pero que probablemente en este mundo que vivimos actual, 2022, pleno siglo XXI, se puede volver de las cosas más importantes, que son los distractores, el mundo del ocio, ¿no? Es decir, que de repente a la sociedad rusa le quiten Netflix, te quitan el fútbol, te sacan de las competencias internacionales, te quitan la Fórmula 1,
te cierran redes sociales, las principales, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, te van aislando completamente del mundo, y esto probablemente pueda generarle una implosión al propio Vladimir Putin, que le empiecen a corretear también, como han venido haciendo, a los oligarcas rusos, a quienes mantienen y que se han vuelto multimillonarios pues a la sombra de Yeltsin y de Putin ya los últimos 20 años, pues probablemente pudiera ser que de ahí venga una reacción en cadena que probablemente no la tenía presupuestada absolutamente nadie, ¿eh? Totalmente, porque es un tema psicológico, si se podría caer en ese campo de una guerra psicológica, de decir cómo desestabilizas también a una población que está dentro de un país que está en conflicto, y de repente empiezas a quitarles todas sus cadenas de entretenimiento, sus cadenas de consumo, precisamente. Hablaban hasta de temas que podrían ser muy triviales, de la franquicia de pollos, KFC, que es un tema que es para los jóvenes, que es el tema que tienen los jóvenes, que es una tienda, por ejemplo, que abre 24 horas, y cómo podía trastornar toda la dinámica de movilidad en términos de lo que hacen los jóvenes. Y así como tú mencionas cada una de los temas, la Fórmula 1, que fue totalmente rara, cómo bajan al piloto ruso, que tiene obviamente financiamiento ruso, lo quitan de un asiento de la Fórmula 1 cuando era un piloto que estaba en auge y que venía con mucho potencial. Es decir, le afecta la parte social a todo el país, y por lo tanto eso te puede trastornar y te puede hacer que vean con otros ojos el conflicto y que vean las dimensiones reales de un conflicto de esta magnitud. Pues sin duda alguna en este sentido, es fascinante hacer el análisis. Ojo, vuelvo a ser muy explícito, en este sentido, no en la parte bélica, como bien lo indicas, ni en la parte de la crisis humanitaria que se está viviendo allá en Ucrania. Eso se reprueba completamente, y es triste y lamentable, por supuesto, este aspecto. Pero esto que estamos viendo, las sanciones económicas y cómo se puede generar este fenómeno sociocultural en Rusia con relación y con base en estas sanciones, va a ser muy interesante darle seguimiento. Jorge, pues si nos permites, vamos a seguir analizando desde esta perspectiva, sobre todo, obviamente tiene que ser en conjunto, pero de esta perspectiva, porque esto, pues por supuesto que todavía va a dar bastante de qué hablar, y bueno, pues va a ser muy puntual seguir estos análisis, porque repercuten al 100% en nuestra sociedad y en la sociedad del mundo en general. Jorge, pues muchísimas gracias, como siempre, y contigo el próximo miércoles. Jorge, un fuerte abrazo, y totalmente le damos seguimiento, que es un tema que va a dar todavía mucho de qué hablar. Perfecto, muchas gracias a Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, también economista del CIDE, el día de hoy platicando sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, la invasión más bien de Rusia a Ucrania y las repercusiones que ya está teniendo en México y en el mundo. Vámonos al corte, regresamos.